Por favor, abran sus Biblias en Esdras. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Esdras. Y déjenme comenzar diciéndoles que en la vida siempre se presentan retos cuando nosotros queremos prestar nuestro servicio al Señor. El problema es que si no tenemos cuidado, esos retos que se presentan, esas circunstancias de la vida nos pueden detener en nuestro servicio a Dios y eventualmente nos van a enfriar. Y vamos a comenzar a entrar en una etapa de comodidad que al final de cuentas terminará como una pereza espiritual. Provocará que quitemos nuestra mirada de las cosas celestiales para ponerla en las cosas terrenales. Como aprendimos en esta mañana, si no tenemos cuidado, estas circunstancias de la vida nos van a impulsar a que andemos por vista y no por fe. Estas circunstancias pueden llevarnos a olvidar la razón por la cual Dios nos ha salvado. Esa es precisamente la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel en este capítulo número 5 de Esdras. Como recordarás, en los primeros 3 capítulos hubo un progreso impresionante, no hubo ningún contratiempo. Dios había sacado a su pueblo de la cautividad de 70 años, habían llegado, se habían establecido, reconstruyeron el altar, ofrecieron holocaustos, celebraron las fiestas solemnes a Dios y echaron los cimientos de la casa de Dios y hasta tuvieron una gran celebración. Pero al llegar al capítulo número 4, los enemigos llegaron inesperadamente para oponerse a la construcción del templo. Primero intentaron infiltrarse muy sutilmente para detener la construcción y contaminar ese trabajo que se estaba haciendo. Por favor, ve conmigo a Esdras capítulo número 4 y mira lo que dice el versículo número 2, Esdras 4:2. Dicen así los enemigos: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. El problema es que ellos tenían una mezcla de paganismo y buscaban adorar al Dios verdadero. Querían infiltrarse, pero ahí no se detuvieron ellos. Después presionaron al pueblo para que no edificaran el templo de Dios. Miren lo que dice Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Es interesante la palabra intimidar porque da la idea de debilitar. El pueblo fue perdiendo sus fuerzas poco a poco y esa motivación que ellos tenían se fue apagando. Pero los enemigos no se detuvieron ahí. También sobornaron a los altos mandos para detener este trabajo. Mira lo que nos dice Esdras 4:5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Sirio, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Estos enemigos presionaron fuertemente por todos lados para detener al pueblo de Dios para que no continuaran la construcción del templo. Finalmente, nosotros nos encontramos en Esdras 4:24 con unas palabras muy tristes. Los enemigos consiguieron su propósito y dice así Esdras 4:24. Entonces, la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén quedó suspendida hasta el año, fíjense el énfasis que nos dice, hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En realidad, el pueblo perdió sus fuerzas al quitar la mirada de Dios y ponerla en las cosas terrenales, en la presión que ellos estaban recibiendo. Después de este momento, no hay registro alguno en la Biblia de que este pueblo hiciera el mínimo esfuerzo para retomar su misión. Lo triste es
que pasaron 15 largos años donde pudieron haber hecho algo por el Señor, pero no lo hicieron. Poco a poco se fueron enfriando y olvidaron el propósito por el cual Dios los había sacado de la cautividad de Babilonia. ¿Recuerdas cuál era la razón por la cual los sacó el Señor? Dice Esdras 1:5 lo siguiente, hablando de por qué los sacó Dios de la cautividad. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ese gran deseo por hacer cosas grandes por Dios, por edificar el templo, se había apagado. Pasaron 15 años y ellos no hicieron el mínimo esfuerzo para hacer ese trabajo. Durante esos 15 años, ellos se engañaron a sí mismos diciendo que no era el tiempo de edificar, que no era el tiempo de Dios. Por favor, ve conmigo a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo número 2. Y ahí leemos nosotros el corazón de este pueblo, cómo ellos se fueron enfriando poco a poco. Dice Ageo 1:2 lo siguiente. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Su razón sonaba muy espiritual, aún usaron un vocabulario, por decirlo así, muy cristiano, diríamos en nuestros días, pero ante Dios eso era una excusa, ante Dios esa no era una razón válida. Y siendo honestos, nosotros estudiamos en el capítulo número 4 que las cosas se complicaron bastante, hubo mucha oposición, como leímos al principio. Pero se olvidaron de algo muy importante, que Dios era más grande que la oposición, que Dios estaba con ellos y que nada ni nadie les podía hacer frente. Solo debían de esforzarse y ser muy valientes. Y Dios buscó durante este tiempo hacerlos despertar de varias maneras. Él usó circunstancias de la vida que ellos no fueron capaces de entender. Miren lo que nos dice Ageo 1:9, lo que sucedió en ese tiempo. En aquella época no les rendía el fruto de su trabajo. Miren lo que dice Ageo 1:9. Dice el Señor, reprendiéndolos a ellos, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Dios les estaba hablando por circunstancias de la vida, no les rendía el fruto de su trabajo, pero también Dios hizo algo más. Él cerró la llave del cielo para que ya no lloviera. Miren lo que nos dice Ageo 1:10. Y recuerden que la lluvia era esencial en aquella época. No tenían sistemas de riego como en nuestros días. Miren lo que dice el versículo número 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dios cerró la llave del cielo para ver si ellos entendían, pero como ellos estaban dormidos espiritualmente, no supieron entender que Dios les estaba hablando, que Dios les estaba llamando a despertarse de ese sueño. A pesar de todo lo que estaba pasando en su vida, ellos no regresaron a retomar la misión que Dios les había encomendado. Es entonces cuando Dios envía profetas que proclamen su palabra para hacer despertar a este pueblo. Esa palabra fue la que levantó al pueblo de Israel de ese sueño para que pusieran manos a la obra. De otra manera,
hubieran seguido dormidos y no hubieran hecho nada por el Señor. Veamos en el versículo número 1 cómo Dios llamó a despertar a su pueblo. Nuestro punto número 1 es Dios llama. Miren cómo llamó el Señor. Dice Esdras capítulo 5 versículo número 1. Profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El capítulo comienza indicando que Dios envió un mensaje a su pueblo. Recuerden, entre el último versículo del capítulo 4 y el primer versículo del capítulo 5 han pasado 15 largos años y es cuando Dios envía a sus profetas. Y esto es algo interesante. No solo envió un solo profeta, sino que Dios envió a 2 profetas. Aún este versículo nos hace énfasis en que fueron 2. Dice profetizaron, habla en plural. Dice ambos profetas. Está haciendo un énfasis grande en que eran 2 profetas. Otro dato interesante es que el mensaje de estos 2 profetas casi sucedió al mismo tiempo. Ageo fue el primero que empezó a predicar en el mes de agosto del año 520 y Zacarías, el joven Zacarías, comenzó a predicar solo 2 meses después, en el mes de octubre. Sin duda alguna, la necesidad era grande. Por esa razón Dios le está hablando a su pueblo de esta manera. Tenía que hablarle al pueblo fuertemente para hacerlos despertar y para que pusieran manos a la obra, para que regresaran al trabajo de la reconstrucción. Dios, por medio de su palabra, impulsó al pueblo a 2 cosas principalmente. Una, a reconstruir el templo. Y número 2, a regresar a su devoción por Dios. Cada profeta mandaría este mensaje. El profeta Ageo fue el encargado de llevar la palabra de Dios para animar al pueblo que regresaran a reconstruir el templo de Dios, para que pusieran manos a la obra. Dios les reprendió fuertemente. Mira lo que nos dice Ageo 1:4, cómo Dios les habla a este pueblo que estaba dormido. Ageo 1:4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas o muy adornadas, y esta casa está desierta. Versículo número 8, mira Ageo 1:8. Subid al monte y traer madera y reedificad la casa. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Las palabras de Dios fueron fuertes, estaba muy molesto. Ellos estaban dedicando todo su tiempo y todo su esfuerzo a sus deseos personales. Habían logrado construir hermosas casas, pero la casa de Dios estaba abandonada. Ahora, Dios no los reprende por tener estas casas. Aún Pablo nos dice en 1 de Timoteo 5:18 que digno es el obrero de su salario. Pero el problema es que se habían olvidado del templo y solo vivían para ellos mismos. Ellos habían olvidado 3 cosas. Olvidaron que Dios los había sacado de la cautividad y les había dado libertad. Olvidaron de la importante misión que Dios había puesto en sus manos, que Dios les había encomendado. Y una tercera cosa que olvidaron fue buscar la voluntad de Dios constantemente para su vida. ¿Cuál fue el resultado? Que poco a poco se fueron enfriando y durmiendo. El pueblo debía de meditar dónde estaba parado, dónde estaban yendo todos sus recursos, pero no lo hizo. Como aprendimos en el sermón del domingo pasado, cuídate de no olvidar todo aquello que Dios ha hecho por ti
y termines como alguien malagradecido con aquel que te salvó. Debemos constantemente recordarnos a nosotros mismos todo lo que tenemos en Cristo Jesús, porque como humanos tenemos la tendencia a olvidar y terminar siendo malagradecidos. Por favor, ve conmigo al Salmo 103 y me encanta porque esto es algo que tenemos que hacer nosotros constantemente. Mira lo que dice el Salmo 103, cómo el salmista se recordaba a sí mismo para no olvidar y no ser malagradecido. Dice así el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno. Y subrayen esa palabra, ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es uno de los beneficios más extraordinarios? Fíjense el versículo número 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios quiera que tengamos esta práctica y que nunca olvidemos. No olvides que Dios te ha perdonado de tus pecados y el gran precio que pagó en la cruz del Calvario su Hijo Jesucristo. Si tuviéramos nosotros solo el registro de Ageo, pensaríamos que todo lo que Dios quería era que se reconstruyera el templo, ¿verdad? De eso hace énfasis el libro de Ageo. Pero gracias a Dios tenemos el registro de Zacarías también, donde se nos indica que Dios no nada más quería que se reconstruyera el templo. Este profeta Zacarías fue el encargado de llevar la palabra de Dios para que el pueblo regresara su corazón a Dios, para que regresaran a esa devoción total para con su Dios. Dios les reprende también fuertemente por medio del profeta Zacarías y les dice que vuelvan su corazón a Él. Ve conmigo por favor a Zacarías capítulo 1 versículo número 3. Y como te decía, Zacarías comenzó a predicar solo 2 meses después que Ageo. Dice así Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice. Volveos a mí, regresen a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo nos dice claramente que su corazón ya no estaba con su Dios. Dios no solo quería que se reconstruyera el templo como nos lo dice Ageo, Él también quería que la motivación fuera la correcta, fuera la adecuada. Si ellos se arrepentían, la promesa de Dios es que Él los iba a recibir. En otras palabras, que les iba a perdonar. El pueblo debía de evaluar nuevamente cuál era su relación con Dios. El mensaje de estos 2 profetas fue complementario. Juntos hacían un todo, un mensaje completo. Se debía regresar a construir el templo, pero se tenía que construir con la actitud correcta. Ellos debían entender que lo que se hace para Dios debe de hacerse con todo el corazón, debe de venir de un corazón agradecido. Es muy importante trabajar para el Señor, pero si no se hace con la actitud adecuada, no sirve de nada. Por eso leemos nosotros una y otra vez en la Biblia varios ejemplos que nos animan a hacer para el Señor, pero hacerlo de corazón. Por ejemplo, en Colosenses 3:23, Pablo nos dice, y todo lo que hagáis, no simplemente lo hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Te fijas? Hay que hacer, pero hay que hacerlo de corazón. Pablo también nos anima a dar para la obra, pero hay que darlo con alegría. Leemos nosotros en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Den, pero fíjense cómo se propone en el corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Hay que dar, pero hay que dar de corazón. Aún el Señor Jesucristo nos habla de esto. Él detectó aquellos labios que lo honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Dice Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, dicen hasta Dios mío, pero su corazón está lejos de mí. Por eso era necesario enviar 2 profetas, uno que les animara a reconstruir y el otro que les animara a que regresaran su corazón a Dios, que trabajaran con un corazón agradecido. Recuerda que Dios no solo quiere que pongas tus manos a la obra, la actitud con la cual tú haces las cosas es muy importante ante los ojos de Dios. Evalúa verdaderamente por qué haces las cosas, cuál es tu motivación. Una actitud correcta es la que va a traer la bendición de Dios. Por el contrario, una actitud incorrecta es hipocresía ante Dios. Y Dios no quería esto con este pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de esta predicación tan fuerte de Ageo y Zacarías? El versículo número 2 nos lo dice. Mira cómo empieza Esdras 5:2. Entonces, y esa palabra es muy importante, entonces, este versículo nos indica que la predicación causó un efecto en el pueblo. Por eso empieza con esta palabra entonces. ¿Sabes? Nunca debemos minimizar la predicación de la palabra de Dios. Siempre va a causar un efecto en las personas. Traerá convicción de pecado, llamará a la consagración, animará al servicio, aún condenará. Pero siempre la palabra de Dios va a causar un efecto en las personas. Solo la palabra de Dios es la que va a llegar a ese lugar donde nadie podrá llegar. Mira, ve conmigo por favor a Hebreos 4:12 y mira el efecto de la palabra de Dios. Esa palabra de Ageo y Zacarías surgió el efecto en el pueblo de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra común y corriente. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios tiene ese poder. No la minimices. Fue la palabra de Dios que obró en este pueblo para poner manos a la obra nuevamente. Por eso yo te digo, querido hermano, no desperdicies ninguna oportunidad de alimentarte de la palabra de Dios. No prives a los tuyos de alimentarse de la palabra de Dios. Cada que se abran esas puertas, tú deberías de estar aquí alimentándote con la palabra de Dios. Atiende a las escuelas dominicales, aliméntate. Ella es la que va a transformar tu vida y te llevará a recibir la bendición de Dios. No la menosprecies y no prives a los tuyos cada oportunidad que haya de llevarlos a recibir palabra de Dios. Mira lo que nos dice Esdras 5:2. Entonces se levantaron. ¿Te fijas lo que está sucediendo? La predicación fiel de estos siervos provocó que los líderes Zorobabel y Jesúa se levantaran. El autor nos está dando una imagen como si ellos hubieran estado sentados, y sí, estaban espiritualmente sentados, pero ahora ellos se ponen de pie. Ellos están dejando su lugar de comodidad y dan un paso al frente para trabajar. Pero ¿sabes? El versículo no termina ahí. Dice la Biblia, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. ¿Y qué hicieron? Y comenzaron a reedificar. Porque eso es importante. Porque mira, el hecho de que se levanten no era suficiente.
Ellos pudieron haberse levantado y quedarse de manos cruzadas, pero no se quedó esto en una buena intención. El verso nos dice que comenzaron a reedificar. Ellos estaban atendiendo el llamado. Y mira, cuando tú te levantes a hacer algo por el Señor, hazlo. Que no se quede en una buena intención, que no se quede en una promesa. Muchos se ponen de pie, prometen, pero no hacen, o quizá hacen muy poco. Pero no este pueblo. Este pueblo se levantó y puso manos a la obra. Se pusieron a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios despertó su corazón por medio de su palabra. Ve conmigo a Ageo 1:12, por favor. Miren cómo obró la palabra de Dios en estos corazones. Dice Ageo 1:12, y oyó. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron? Mira lo que nos dice: la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ellos creyeron la palabra. Fíjense el versículo número 14. Y despertó Jehová. ¿Cómo despertó Jehová a este pueblo? Lo dice en el verso anterior, con su palabra. Con su palabra. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Alcanzas a ver la importancia de la palabra de Dios? El llamado de Dios por medio de esta palabra surgió un efecto impresionante en el pueblo. Ellos comenzaron a trabajar con muchas ganas. Los trabajadores del rey llegaron a inspeccionar lo que estaban haciendo y ellos dieron un reporte increíble, impresionante. Vamos de regreso a Esdras, capítulo 5, versículo número 8, y mira el reporte que dan los trabajadores del rey Darío. Dice Esdras 5:8, sea notorio al rey. Ellos escriben este reporte al rey Darío y dice esto: que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Seguramente les llamó la atención la calidad y el tamaño de los materiales que ellos estaban usando para la construcción. Esto les mostró que esta construcción no era para cualquier mortal, era para el gran Dios. Ellos dicen: a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Algunas traducciones usan la palabra mármol. Esto nos indica que estaban usando lo mejor que estaba en sus manos para la construcción, para la casa del gran Dios. Mira lo que nos dice el versículo: y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. ¿Te fijas? Están hablando de un gran progreso. Este pueblo quería recuperar el tiempo perdido. El trabajo se estaba haciendo no simplemente rápidamente, pero se estaba haciendo de la manera adecuada. ¿Qué fue lo que los impulsó? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Qué fue lo que los despertó? La palabra de Dios. Esa palabra de Dios fue la que llegó a sus corazones. Qué importante es que se predique la palabra de Dios fielmente, porque ella es la que transforma. Es muy triste que en nuestros días se desperdicien los púlpitos por medio de tantas cosas y con nada o muy poquito de la palabra de Dios. Muchos predicadores lo único que buscan es hacer sentir bien a las personas y no les muestran lo que realmente Dios quiere de ellos.
Como consecuencia, estamos viviendo en una generación de desnutrición espiritual. Solo la palabra de Dios es la que va a llevar a las personas a tener convicción, es la que va a llevar a las personas a llevar una vida santa, es la que va a llevar a las personas a una conversión verdadera por medio de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Por esa razón, Pablo le advirtió al joven Timoteo que predicara la palabra. Ve conmigo por favor a 2 de Timoteo capítulo número 4. Mira cómo Pablo instruye a Timoteo y parece que se está hablando para nuestros días, para el día de hoy. Mira cómo habla, con qué desesperación, con qué carga le dice Pablo a Timoteo esto. Hey Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra. Eso es lo que necesitamos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque llegaremos al año 2021 y dice el versículo 3 que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído para volverse a las fábulas, aquello que los hace sentir bien, pero nunca trae convicción. No te conformes con menos. Aliméntate con la palabra de Dios y alimenta a los tuyos solo con la palabra de Dios. Este versículo número 2 termina de una manera muy alentadora. ¿Se fijan quiénes estaban ayudando en la construcción del templo? Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Hay que predicar con el ejemplo. No simplemente hay que decir, hay que hacer, y los profetas de Dios ahí estaban trabajando. El que el pueblo pusiera manos a la obra, eso no indica que no hubiera retos, que tuvieran estas grandes ganas de reconstruir el templo, no indicaba que no se presentarían los enemigos más adelante. Pero ahora era diferente. Ahora ellos sabían y creían realmente que Dios les sostenía, que Dios estaba con ellos. Y en los siguientes versículos nosotros leemos cómo Dios no abandona a su pueblo. Y ese va a ser nuestro punto número 2. Dios sostiene a su pueblo. Y como el pastor esta mañana solo tuvo 2 puntos, y como yo soy bien copión, vamos a tener solo 2 puntos. Espero que nunca predique 10 puntos porque no sé de dónde voy a sacar 10 puntos. Fíjense el versículo número 3. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Versículo número 4. Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Cuando reiniciaron la reconstrucción del templo, aparecieron los oficiales del rey. Y estos eran inspectores de rutina. Era común que el rey mandara inspectores y que se cercioraran de lo que estaban haciendo. Básicamente eran los ojos y los oídos del rey. Y estos inspectores preguntaron que quién les había dado la orden de construir y quiénes eran los responsables. Ellos simplemente estaban haciendo su trabajo. No se ve que ellos sean hostiles. Así es de que el versículo número 5 nos dice algo muy importante. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. El escritor bíblico nos indica que los inspectores no pudieron detener la obra y el crédito no fue para el pueblo ni para los inspectores. El crédito fue para Dios porque Dios tenía sus ojos sobre ellos.
Él los estaba protegiendo, Él los estaba sosteniendo para que llevaran a cabo este trabajo. Estos inspectores eran personas con autoridad, pero una autoridad mucho mayor estaba arriba de ellos. La Biblia enseña que los ojos de Dios están atentos a todo lo que sucede en la tierra. Eso que tú haces por el Señor y que se te presentan dificultades, Dios lo sabe, Dios lo ve. Dice Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios sabe todo lo que está sucediendo. Salmo 34:15 nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento está su oído al clamor de ellos. Dios les había prometido que estaría con ellos y el pueblo lo creyó. El pueblo creyó que Dios estaría ahí. No sería fácil, se presentarían retos más adelante, pero si Dios estaba con ellos, ¿quién pudiera estar con ellos? Cuando Dios pone una tarea en tus manos, no pienses ningún segundo que estarás solo. El pensar que Dios te ha dejado solo es más un sentimiento humano que una verdad bíblica. La Biblia es clara y nos dice que Dios sostiene a los suyos. Por eso no les hicieron cesar en la reconstrucción del templo. Este verso nos da una idea de que hubo alguna oposición, pero Dios estaba con ellos. A través de la Biblia, nosotros vemos cómo Dios promete sostener a los suyos cuando les encomienda hacer algo. Le prometió a Josué que estaría con él al conquistar la tierra prometida, pero le dice Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo repite varias veces, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando ellos salieran a testificar, Él estaría con ellos. Dios no nos deja solos, pero tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Si Dios te ha dado una tarea, Él no te va a dejar ni un instante. Tenlo por seguro que cuando los obstáculos se presenten, ahí estará Dios contigo, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Termino con esto. Es verdad que estamos viviendo tiempos muy complicados, muy complicados, pero te tengo una mala noticia. Las cosas no van a mejorar. No esperes a que las cosas mejoren para hacer algo por el Señor. No esperes a que todo esté en paz y tranquilidad para poner manos a la obra, porque las cosas van a empeorar. Nos lo enseña la Biblia. Debemos de tener mucho cuidado, porque como el pueblo de Israel, podemos entrar poco a poco a un estado de pereza espiritual. Y como vimos, tú y los tuyos pagarán un precio muy alto. Es tiempo de que medites en dónde estás parado. Y de hecho, ese fue el mensaje de Dios a este pueblo también por medio de Ageo. Dice Ageo 1:5, pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo número 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ageo 2:15 dice otra vez, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Por difícil que parezcan las cosas, si Dios te ha llamado, Él te sostendrá. Pero asegúrate que te alimentes con su palabra. Eso es lo que te impulsará y te animará a seguir adelante. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué situaciones aparentemente válidas te están distrayendo de tu devoción a Dios?
ten cuidado, ten mucho cuidado. Bueno sería que oráramos, Señor, que no nos distraigamos de nuestra devoción a usted. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ciertamente estamos viviendo tiempos muy complicados. A veces el temor se apodera de nosotros, Señor, la incertidumbre. Pero Padre Celestial, suplico humildemente que su palabra se atesore en nuestros corazones. Ciertamente usted nos ha llamado a ser prudentes, pero a ser prudentes, mas no flojos espirituales. Suplicamos para que nos ayude, Señor, a ver las cosas como usted las ve, que nos conduzcamos de tal manera que lo hagamos de una forma que le demos a usted la honra y la gloria. Señor, las almas están pereciendo y están yendo a una condenación eterna. La necesidad es grande, Señor. Ayúdenos a seguir adelante. Denos la sabiduría, la inteligencia, la habilidad, la prudencia que necesitamos, Señor, para seguir adelante, para su honra y para su gloria. Ayúdenos como pueblo, como iglesia, a ser agradecidos con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Solo usted sabe sus luchas, sus necesidades, Padre Celestial. Fortalézcales, que dejen todas sus cargas y que den un paso al frente para decir, heme aquí, envíame a mí. Oro, bendito Señor, para que Cristo Jesús sea el que nos sostenga siempre. Y oramos en ese nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El Dios que adoramos nos da 10,000 razones para alabarle y en momentos de dificultad Él nos sostendrá. Póngase de pie, por favor, y vamos a cantar este último canto. justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresa, Él me sostendrá, Él
me sostendrá.